Si Dios todo lo sabe, entonces todo está determinado. Para empezar, tenemos que definir los dos conceptos que vamos a explicar y utilizar en este video. Nuestro primer concepto es el de libre albedrío. El libre albedrío se define como la facultad del ser humano de obrar según considere y elija. Pero en varias situaciones la libertad humana ha sido mal interpretada y las personas creen que esta consiste en hacer lo que se les pegue la gana. Esto es causado por la arbitrariedad, la falta de responsabilidad o la acumulación de poder de las personas. Pero todos sabemos que el libre albedrío no trata de esto, sino que las personas tienen que ser lo suficientemente autónomos y responsables para que sus acciones estén basadas en sus valores. Nuestro segundo concepto es Dios. Este concepto está definido como el ser supremo al que las religiones monoteístas consideran como el creador del universo. Se trata de una deidad a la que diversas religiones rinden culto y alaban. Estos dos términos a lo largo de la historia han sido causantes de grandes discusiones de opiniones entre grandes pensadores y filósofos. Esto es porque hay personas que creen que al seguir normas y reglas de una religión se quita cierta libertad en el actuar de las personas, aunque por otro lado hay personas que creen firmemente en sus religiones e ideologías y son felices de actuar conforme a ella. En este video vamos a mostrar los diferentes puntos de vista de los filósofos a lo largo de la historia, cómo argumentan sus teorías y cómo contraatacan otras. William Paley fue un filósofo inglés del siglo XIX. Es conocido principalmente por su argumento del creador inteligente, con esto refiriéndose a Dios. Su teoría está basada en la perfección. Él creía que el mundo estaba tan perfectamente creado y sincronizado, que solo podía haber sido creado por un Dios omnipotente y perfecto. Su teoría la explica con una analogía, la analogía del relojero. Al inspeccionar un reloj, percibimos que sus diversos componentes se juntaron y encajaron con su propósito. La inferencia que hacemos es que el reloj necesariamente tuvo un fabricante. Esta analogía explica que el diseño implica un diseñador y fue utilizado para respaldar los argumentos de la existencia de Dios por el diseño inteligente del universo. Un ejemplo de la vida humana es el que utilizó es de la existencia de los órganos de extrema perfección y complejidad, tales como el ojo humano. De acuerdo con Paley, el diseño del ojo humano, con toda su complejidad y perfección, no podía haber sido resultado del azar. Oponiéndose a la teoría de Paley está Charles Darwin. Charles Darwin, en su teoría, decía que los animales y las plantas fueron los que se han ido adaptando al entorno, no al revés. Y si cambia el entorno, la criatura puede morirse, trasladarse o adaptarse. Él también resalta en su teoría que nuestra existencia no se basa en un creador o en el azar, puesto que la evolución y la selección natural son posibles sin una mano que los guíe. Cuando se habla de libre albedrío, también viene el concepto del determinismo. Sigmund Freud fue un médico neurólogo que nació en la República Checa. El determinismo dice que las acciones de los seres humanos ya están determinadas por una cadena de causas. Apoyando esta teoría están varios filósofos como Leibniz, Freud, Spinoza y Skinner, que niegan la libertad humana. En el caso de Freud, su argumento era el inconsciente de las personas. Él afirmaba que el inconsciente de cada persona actúa en cada momento orientando la conducta de cada individuo, pero este lo asumía como un acto originado por su voluntad. Para demostrar esto, Freud llevó a cabo un experimento. Por otro lado, David Hume decía que la conducta humana tiene causas, y a partir de eso deberíamos hacer responsables a las personas por sus actos, y en base a eso deberíamos recompensarlos o castigarlos por sus acciones. Hume decía que el determinismo y el libre albedrío están conectados. Como ya mencionamos antes, el determinismo afirma que todas las acciones están determinadas por algún motivo, pero aunque parezca que se contradicen, dependen una de la otra. Él creía firmemente que las acciones de los hombres son completamente aleatorias y que no dependen de la personalidad o carácter de la persona. Por esta razón, al hacer responsables a las personas de sus acciones,
ya sea recompensándolos o castigándolos en base a lo que hayan hecho, las personas intentarían hacer lo que es moralmente correcto. Desde la antigüedad, las personas creen en un poder omnipotente o una deidad. Muchas personas han tratado de llegar o alcanzar a una persona con gran poder como lo es un dios. Otras prefieren estudiarlo. Leibniz fue un filósofo alemán del siglo XVII, el cual pensaba que tenía que haber una fuerza o algo que orquestara todo, un dios, y tenía que ser omnipotente, amable y bueno. Otros filósofos pensaban diferente. Pensaban que todo el mundo está tan perfectamente hecho que no puede ser obra del destino, sino de un Dios que sabe todo lo que va a pasar. Además, a lo largo del tiempo hemos tenido diferentes apariciones y milagros que demuestran que es cierto que hay algo más grande que nosotros. Pero es aquí donde chocan los conceptos. Si hay un Dios que ya sabe qué es lo que va a pasar, ¿tenemos la libertad sobre nuestras decisiones? Otros filósofos decían que en realidad sí tenemos la libertad de elegir lo que queremos y que aún así ya está escrito lo que va a pasar. Esto habla de un balance entre las dos cosas, la religión y el libre albedrío, dándonos un muy buen punto de vista de por qué sí tenemos libertad de hacer lo que queremos. El simple hecho de decir cualquier cosa es decisión nuestra y ahí tenemos libertad. Aunque muchas veces no la usemos por el miedo de lastimar a otros, sí tenemos libertad. Es incisivo pensar que tenemos el control sobre nuestras acciones, que somos libres de escoger cómo nos plazca y que nuestro futuro depende de cada pequeña elección que realicemos. Así, seríamos totalmente responsables por lo que nos suceda. Esta libertad absoluta es denominada libre albedrío. Sin embargo, existen varias razones por las cuales deberíamos dudar del libre albedrío. Existe un Dios omnipotente y omnipresente. Si el principio de causa y efecto rige despóticamente el universo, los actos libres suelen ser de consecuencia de nuestros deseos. No puede existir el libre albedrío. Es importante saber que el libre albedrío hoy en día implica una gran responsabilidad, puesto que no se puede dañar la libertad de los demás. Se podría decir que, en conclusión, hay muchos casos en los que pareciera que las personas no tienen libre albedrío, por tener que seguir ciertas normas o creencias, pero en realidad, estas personas decidieron seguirlas y cumplirlas. Creemos que, para estos conceptos, no siempre se puede tener una respuesta clara, puesto que todas las personas opinan diferente y en la mayoría de los casos es una cuestión de fe personal.